Vaya mucho más rápido, si es posible. Primero, don Juan Antonio, primero gracias por su espíritu de servicio. Es decir, que alguien que tiene la vocación de servir lo puede hacer y retirarse. La vocación, cuando es intrínseca, es realmente potente dentro de un individuo, se termina cuando se acaba como sacerdocio. Es decir, no hay tiempo. Don Antonio, basándonos en las preguntas que nos hacía el cónsul de Filipinas, ¿qué situación es la nuestra ahora mismo con respecto al mundo de la diplomacia? Calle. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al Ateneo de Triana por permitirme aquí estar presente ante un público que no es estrictamente universitario, que hay universitarios, pero esto no saben ustedes cuánto me resulta de gozoso, porque yo procedo de ese mundo también, es decir, mi mundo de procedencia no era universitario. Por lo tanto, ahora quizás estamos habituados a un lenguaje, a unos modos, a una, digamos, a una academia, pero esto me permite poder descender un poquito para poder explicar algunas cosas con un lenguaje sencillo que todo el mundo me pueda entender, aunque probablemente si me escuchara un diplomático de carrera diría: oye, no has precisado el convenio tal, no se trata de eso. Y en ese sentido me gustaría decir una cosa que seguro que todo el mundo me va a entender. Yo comparo cuando le hablo a mis alumnos de las relaciones diplomáticas y consulares, la comparo con la Semana Santa de Sevilla. La Semana Santa de Sevilla, si no nos adentramos en ella, probablemente es la misma del siglo XVII y XVIII. Y no ha cambiado nada, pero ¿cuánto ha cambiado? Muchísimo. Para empezar, las mujeres están en las hermandades, que no estaban. Probablemente los maderones inmensos que había dentro de los pasos se pueden aligerar con aluminio, y otra serie de cuestiones que han hecho que cambie con la sociedad. Esto es lo que le ha pasado a la diplomacia. La diplomacia, ustedes pueden tener esa imagen de que el embajador, el cónsul, el edificio maravilloso. Ojalá pudieran visitar los edificios maravillosos que tenemos los españoles en todos los países del mundo. La primera gran embajada que hubo en el mundo fue la de España ante el Vaticano, muy conocido, la Piazza de España, ese edificio maravilloso del siglo XV. Por lo tanto, esa es la primera imagen que tenemos. Pero claro, luego tendría yo que decir, pero mire, ¿ustedes saben dónde hay más diplomáticos de España en el mundo? No son en las embajadas, son en las representaciones permanentes ante organizaciones internacionales. Es que la representación permanente de España en Bruselas es la que más tiene de todos. Pero también le podría decir que la diplomacia no es solo esa diplomacia formal de representación, también es de otro tipo. Esta semana pasada seguro que ustedes han oído que el cohete Miura ha sido capaz de poner en órbita a un cohete, no es un satélite todavía, y regresarlo a la Tierra desde suelo español con tecnología española. Eso es diplomacia tecnológica. No saben ustedes cuánto desde ese momento se ha vendido. No saben ustedes cómo se han puesto las pilas, en este caso ya los diplomáticos, para vender tecnología española. Importantísimo. Pero, ¿qué me dicen del señor Nadal o de Pau Gasol? Esa diplomacia deportiva. Pero no nos damos cuenta de los valores que eso supone para el mundo, la presencia de esos españoles en esta parte, digamos, deportiva. No les cuento algo que me atañe muchísimo más, que es la diplomacia científica. ¿Saben ustedes cuántos cientos de investigadores de la Universidad de Sevilla solo, que somos una entre las 60 que tiene España, cuántos hay ahora mismo fuera del país haciendo investigación de primerísimo nivel? ¿Y cuántos hay también de los investigadores extranjeros en nuestra ciudad? Yo, por ejemplo, dirijo el Instituto de Estudios sobre América Latina. ¿Y por qué vienen aquí? Pues, entre otras cosas, porque tú lo has dicho, tienen el Archivo de Indias, tienen la Biblioteca Colombina, tienen la Biblioteca
del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, tienen la magnífica biblioteca de nuestra universidad. Es decir, claro, nos necesitan en eso, van trayendo, quitando y poniendo. Y al final termina que uno va a algún país de América Latina, por decir un ejemplo, República Dominicana, no se me olvidará cuando me da la mano el presidente y me dice que se ha formado aquí en Sevilla. Bueno, eso es valor de la diplomacia, que es una diplomacia que no es la formal, la representativa, como ustedes pueden imaginar, es otro tipo. Y otro tipo también de diplomacia, la parlamentaria, es un largo etcétera. De hecho, los intereses de los estados hoy día no se representan como se representaba en el siglo XIX, que todavía se mantienen, como la Semana Santa de Sevilla. Todavía tenemos embajadores en todos los países del mundo, pero Granada es una prueba. Es que no eran los diplomáticos, eran los jefes de Estado y de gobierno. Casi nada. Y esos, incluido a la cabeza el rey, todo eso es diplomacia. Y todo eso es lo que sirve para, muchas veces, además, no sé si contarles una pequeñez, pero una tontería que puede resolver problemas. En la guerra de Irak, si recuerdan ustedes, se decidió la retirada de las tropas españolas. Esto fue uno de los primeros hechos que se realizó en el gobierno del señor Zapatero. Y Estados Unidos se enfadó muchísimo, muchísimo. Pero España necesitaba de Estados Unidos, porque teníamos que hacer la retirada con una cubrición de la retaguardia para asegurarnos de que nuestros hombres, perdón por decir hombres y mujeres, pero quiero decir, nuestras tropas pudieran volver sanas y salvas. Pero la diplomacia no funcionó, porque Estados Unidos estaba muy ofendido, muy molesto. Y el señor Zapatero llamó a un pequeño equipo, entre otros estaba yo, para que pudiéramos hacer lobby con algunos parlamentarios de los Estados Unidos de América para que presionara al Departamento de Estado para que se hiciera esa cubrición para garantizar el regreso de las tropas. Por cierto, regresaron solo las tropas, no los materiales, como ya seguramente sabrán. En fin, con esto lo que le quiero es ir marcando un poco toda esta. En relación con el Día de la Hispanidad también me gustaría decir una cosa. Efectivamente, ahora lo que se conmemora es el Día de la Fiesta Nacional Española. Pero esto es un logro también, porque fíjense, en todos los países de la América hispana, e incluso los Estados Unidos de América, el 12 de octubre es una fiesta nacional. En Estados Unidos se celebra el Columbus Day, el Día de Colón. Y aquí estábamos siempre avergonzados. Parece como si celebrar el Día de la Hispanidad, y por eso por lo menos el Día Nacional, porque España no tenía, por cierto, Día Nacional. Todos los países lo tienen, pero España no lo tenía. Bueno, todo esto, como ven ustedes, también nos acerca a la diplomacia. Fíjense, hay algo que algunos lo aprovechan también. Es decir, el Columbus Day en Estados Unidos lo que se celebra es la llegada, digamos, el encuentro entre la pizza y el tomate. Porque allí la parte comercial italiana es súper importante. Allí el aceite de oliva que se conoce y que se consume es el italiano, aunque sea español, ya sabemos, pero es italiano, ¿no? Con lo cual vean también esa parte de esa diplomacia que no está, digamos, representando los oropeles del Estado en un país determinado. Y la labor del cónsul, solamente siempre digo lo mismo, nos enteramos de la verdadera el valor de un cónsul cuando lo necesitamos. Esta misma mañana estaban unos españoles cerca de Gaza, en la zona de Israel, que saben que no podían regresar, que estaban allí retenidos y no encontraban vuelo. Y es que desde la embajada, decían ellos, no es la embajada, es el consulado. El consulado es el que es el elemento que se acerca antes que nada al ciudadano. Él ha mencionado, por ejemplo, es verdad que Filipinas tiene pocos aquí en nuestra comunidad, pero de España hay muchos fuera de España. Hay muchas personas que están cumpliendo condena o que han sido detenidos, o no solamente el hijo de un actor, hay miles probablemente, y todos con atención consular.
lo primero que se hace. Cuando se detiene a una persona, si es de un estado diferente al país de residencia, lo primero que hacen es llamar al cónsul, para que el cónsul provea de lo que pueda en ese momento. No todos los consulados son igual, no todos los estados tienen las mismas capacidades, pero sí que hay una atención inmediata. Y por supuesto para todos los papeleos que se puedan necesitar, ya no solamente la obtención de un pasaporte, que también cuando se nos pierde es muy importante. Yo que he perdido varios, por robos o por lo que sea, es muy importante que me provean de un pasaporte para poder regresar a mi país. Y otros elementos como pueden ser la necesidad. Si a mí me ha tocado estar una larga temporada de diplomático de Naciones Unidas, no de mi país, ¿verdad?, fuera, y he necesitado pues comprar una plaza de garaje aquí en Sevilla, me lo puede hacer el cónsul. El cónsul es el que me da, digamos, la parte documental que necesito. O si nace un hijo, pues lo inscribe, o si... Es decir, es fundamental. De hecho, ha sido la figura que menos ha cambiado a lo largo de la historia. Se sigue manteniendo todavía esas funciones y competencias. En fin, esto es en relación, digamos, con los elementos que traíamos un poco al principio. Yo encantado de responder a las preguntas que quieran ustedes de cualquier otra cosa que yo tenga. Aquí hay alguna más. Vaya por Dios. Hoy dando turno, venga. No, quería hacerle una última pregunta, me refiero a ustedes que intervengan. Teniendo que tenemos aquí un profesor y un catedrático de Capital, los problemas de los países, sobre todo cuando un país se sale de tono en un determinado, lo que hace es una pequeña o un rasguño o una herida o una profunda herida que tienen que restaurar los diplomáticos y se sientan algo ajeno suyo, pero que van en nombre de su país, intentan, bueno, cortar esa femoral o cortar esa ilíaca en un determinado para que no siga sangrando y restaurarlo. ¿Cómo se sientan ustedes? ¿Cómo hablan ustedes? Aparte educadamente, sabemos que es así, pero ¿cómo se llega a esos consensos de ir limando y al cabo de una semana restaurar? Bueno, si ahora mismo pudiéramos hacer una foto fija de cómo está el Ministerio de Asuntos Exteriores, les garantizo que habrá miles de teléfonos que están funcionando en este momento. Porque el medio de arreglo pacífico más importante que existe en el mundo es la diplomacia. Ese es el medio que más se utiliza. Claro, usted me dirá, ¿y cómo se acerca uno? Bueno, primero, si es del cuerpo diplomático, está acreditado o tiene una responsabilidad en el ministerio, pues el que es director general de asuntos consulares o el que es subdirector general de patrimonio, lo que sea, cada uno en su... Y esa persona, cuando le plantea, oye, hay este problema que tenemos que resolver. Todos los días hay miles de problemas que se resuelven por esta vía. Habrá algunos que no se podrán resolver. Claro, ¿cómo lo hacemos? Voy a dar una broma. Lo primero en inglés. Porque la lengua de comunicación, por excelencia, es el inglés. Tenemos una inmensa suerte. Hay 23 estados en el mundo que tienen el español como lengua oficial. Y de ellos, no España, por cierto, porque no era estado miembro en ese momento, 21 decidieron exigirle a los Estados Unidos y a Rusia y a China y a todos los que se reunieron en la conferencia de San Francisco para crear una ONU, que el español fuera lengua oficial de la ONU. Eso, no les he hablado de la diplomacia de la lengua, pero vamos, el Instituto Cervantes, el cónsul de Marruecos lo conoce porque ahí, si yo no recuerdo mal, 4 institutos Cervantes en Marruecos. Es fundamental. Si hay miles de niños marroquíes que están aprendiendo español, eso es diplomacia. Es importantísimo que nos podamos comunicar con ellos. Y gracias a la existencia de estos 23 países, la lengua española es una gran lengua de comunicación. Muy por encima, incluso, y siento decirlo, del francés, que ha sido siempre la lengua diplomática por excelencia. En fin, ¿cómo se ponen? Claro, lo primero es cara de perro, todo el mundo, porque si yo tengo que estar defendiendo los intereses de España, temas Gibraltar, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, bueno, todo para España y nada para el Reino Unido y nada, no sé qué, ya luego pues se va pudiendo
pues se irá puliendo en función de hasta dónde normalmente el diplomático suele llevar un límite. Es decir, bueno, pues esto, estoy acordando de un límite que yo llevaba en el Vaticano para una negociación relacionada con el matrimonio homosexual y eso, bueno, en fin, un tema delicado, y el límite que llevaba era, con perdón, era económico. Pablo, hasta el 0,7 vale. Bueno, esos son los límites, los otros ya no eran límites, ¿no? Ya. Entonces, normalmente se llevan instrucciones. En Granada, todos los que han formado, claro, porque los que ha salido han sido los capitostes, ¿no? Los presidentes, los no sé cuántos, por acá, para allá, ¿no? Pero los que han estado negociando pues son los diplomáticos. Y esos son los que, bueno, pues hasta aquí o hasta acá, pues pero no salen en la foto. que no salga la palabra inmigración y asilo, no sale en la declaración. Eso no, porque era difícil de conciliar y necesitábamos unanimidad y por lo tanto, pues, no cabía esas dos palabras. Eso se ha trasladado también luego al orden interno, ¿eh? Sí, que no crean ustedes que esto es solo cuestión del orden internacional. Aquí hay palabras en el orden interno también muy prohibitivas, como amnistía. Aquí hay una persona que pregunta: diplomacia e intercambio comercial con Hispanoamérica. ¿Cómo está, digamos, esta cuestión? Bueno, la verdad es que esto es uno de los elementos más importantes que tenemos en la diplomacia, tanto consular como diplomacia tradicional, ¿verdad? De hecho, casi todas las embajadas españolas, voy a hablar de la que conozco mejor, tienen sus agentes comerciales, ¿no? Sus responsables del Ministerio de Comercio, generalmente, pero bueno, también del Ministerio de Economía, y la cuestión es, hay que vender el producto. ¿Sí? Nosotros tenemos un tipo de tecnología que a veces ni nosotros nos la conocemos. ¿Saben ustedes que aquí se fabrican los mejores drones del mundo? Ahí en el Arenosillo, en Huelva. ¿Saben ustedes que tenemos la mejor fibra de vidrio del mundo que se fabrica aquí en casa, en Triana? En fin, hay cosas, hay elementos, pero eso tiene que ser vendido. Yo me encargo de hacerlo cuando puedo, pero lo normal, y así se hace, son siempre los encargados comerciales de las distintas embajadas que se ponen en contacto con empresas, o bueno, y también hay otro tipo de diplomacia paralela, ¿no? Extenda, por ejemplo, ¿no? Que es una institución de la Junta de Andalucía que vende el producto andaluz, como es lógico, ¿no? Y bueno, pone en contacto a las personas que se dedican al comercio, a la creación empresarial, en fin, este tipo de cuestiones que tiene una rentabilidad económica. Y claro, ¿qué ocurre con América Latina? América Latina, el problema es que la Unión Europea tiene varias competencias exclusivas, en la cual los estados no pueden introducirse. Una de ellas es la política de pesca. España no puede negociar con Marruecos una cuota de pesqueros, porque eso lo tiene que hacer la Unión Europea. Y otra es la política comercial. Es la Unión Europea la única que es competente para hacer comercio internacional. Y por lo tanto nosotros tenemos poca capacidad, lo cual no quiere decir que no podamos poner en contacto, obviamente, los empresarios, las grandes empresas, para que haya bien inversiones. Somos el segundo país del mundo en inversión en el conjunto de América Latina. Digo el conjunto porque hay algunos estados donde estamos en otro número distinto, en algunos estamos en el primero, en otros estamos en el segundo, el tercero, pero la media, digamos, que somos el segundo país en cuanto a inversión, lo cual no se traduce en lo contrario. Es decir, no hay tanta inversión procedente de América Latina, que también habría que sería otra conquista, ¿no? El conseguir esto. De hecho, yo explicaba ayer o antes de ayer, no recuerdo, ayer creo que fue, ¿no? En el diario de Sevilla, explicaba un poco los frutos de la Declaración de Granada y decía que, sin mencionar a América Latina, pero que yo no veía ningún otro grupo regional. Ellos hablan en la declaración de grupo regional, un grupo regional que sea más afín a Europa que a América Latina. Y no lo digo por la lengua, porque ni siquiera es en todos los lugares común. Bueno, pero es que ideológicamente, religiosamente, conceptualmente, tenemos
unos valores muy comunes, tenemos unos principios muy comunes, y esto nos debería de hacer pensar en relación con nuestras capacidades con América Latina, que no son suficientes lo que tenemos, pero que deberíamos de esforzarnos un poquito más. Nos queda un poquito más atrás, pero se me ha ocurrido una pregunta. Nos queda Ucrania, Gibraltar y Granada. Lo digo para que vayamos dosificando las concentraciones. Yo he apuntado aquí América Latina, Iberoamérica, Sudamérica, Hispanoamérica. ¿Por qué se cuadra tanto con esa zona geográfica del mundo? Porque depende a qué nos estemos refiriendo. Pero hay veces que confundimos y llamamos a un ente. Bueno, claro, si alguien quiere decir que Sudamérica, pues Sudamérica, ¿qué tiene que ver México con Sudamérica? Nada, absolutamente nada. No es. Sudamérica es una cosa más bien geográfica, no es solo la parte sur de América. Pero si hablamos de Hispanoamérica es evidente, solo aquellos estados que hablan español. Si decimos Iberoamérica, son aquellos estados que hablan español y que hablan portugués. Por eso, por tanto, en función de eso, a ellos que les gusta más América Latina. Vale, pues decimos, el instituto que yo dirijo se llama el Estudio sobre América Latina. Y a mí no me gusta, a mí me gustaría que fuera más de Iberoamérica, porque me gustaría que también Portugal y España pudieran incorporarse en sus estudios, pero bueno, no es así. América Latina es lo que les gusta a ellos. De alguna manera también diluimos nuestra responsabilidad. Bueno, nos salimos un poquito de lo que nos trae el día de hoy. Gibraltar. Hasta donde pueda. ¿En qué momento nos encontramos en las negociaciones con el Reino Unido, por los llanitos? Bueno, lo primero es decir algo que a lo mejor no se conoce suficientemente. La negociación no es entre España y el Reino Unido, ¿vale? Es entre la Unión Europea y el Reino Unido. Porque lo que tenemos que conseguir es que haya libre circulación de personas, de mercancías, de servicios y de capitales en eso que le llaman la gente frontera, pero que es un puesto fronterizo, y la diferencia es sustancial, pues la frontera está marcada por un tratado, mientras que el puesto fronterizo lo pone el Ministerio del Interior donde le parece, en un aeropuerto, ¿vale? Con lo cual, no podría decir de forma directa cómo van esas negociaciones, porque España no tiene acceso. Es más, tú conoces a Juan José Sanz, que es el diplomático, el embajador en misión especial para los asuntos de Gibraltar, y él cuando hay rondas de negociaciones, venga, vamos a ver si avanzamos un poco. Las rondas de negociaciones, él está siempre en una habitación aneja, allí en Bruselas, pero no está dentro. Si hay algún tema que pudiera afectar a los intereses de España, sale y le dice, oye, que me dice el Reino Unido que esto, ¿tú a ti qué te parece? No, bajo ningún concepto. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque están obligados a tener en cuenta los intereses y los deseos de España. No se puede hacer y formular un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar en la cual no esté España de acuerdo. Por lo tanto, la negociación ahora mismo parada. ¿Por qué está parada? Entre otras cosas porque aquí no tenemos un gobierno efectivo, un gobierno que no tiene capacidades ahora mismo para la negociación. Por lo tanto, está en funciones y efectivamente hasta que no ejerza digamos, la función fehaciente de que es un gobierno que no está en funciones, pues entonces se podrá reanudar. Y aparte, en una negociación diplomática, no nos confundamos, todo no depende del caso concreto, es decir, no todos son asuntos de Gibraltar. A lo mejor hay un asunto relacionado con Marruecos, o relacionado con Irlanda, o, nos va a sorprender, uno de los que bajo ningún concepto quisiera que el Reino Unido fuera el que controlara la llegada de pasajeros al aeropuerto y al puerto de Gibraltar, y que no lo controla España, es Hungría. Hungría, ¿quién va a pensar que Hungría tiene intereses? ¿Por qué? Porque si llega un delincuente, como llegan todos los días, un delincuente que llega, que atraviesa el paso fronterizo, llega a España, esa persona puede luego circular libremente por todo el territorio de los 27 estados. Por lo tanto, el responsable tendría que ser España. Pero para eso España tiene que darle el carnet de que puede pasar.
Y bueno, es verdad que la negociación, España está dispuesta ahora mismo a que durante los próximos 4 años el control físico lo puedan hacer miembros de Frontex, que sean, no sé, estonios, da igual, siempre y cuando, por exigencia además del resto de colegas de la Unión Europea, sea un policía español con su banderita española el que le dé al ordenador diciendo pase usted o no pase. Profesor, cuando se consideran negociaciones, dice que os dan unas directrices, un surrón de cosas, y al final, bueno, y podemos acceder si conseguimos un objetivo financiero, un objetivo económico, un objetivo de frontera, un objetivo industrial, a cambio de, es decir, que tenéis unas medicinas que no van con la enfermedad, pero sí también curan, ¿no? Hombre, en fin, que me alegra que esté aquí mi amigo el cónsul de Marruecos, pues lo pongo como ejemplo, porque de las dificultades, pero ahí se ve claramente, es decir, ¿ustedes creen que cuando nosotros negociamos con Marruecos temas de pesca, ellos no negocian con nosotros temas de tomates? ¿Y qué pasa? ¿Que el tomate afecta a Irlanda o afecta a Alemania? No, afecta a lo que le afecta. Entonces, ¿qué? Si la entrada de tomate, que se vale la pelea, ya se sabe decir. Pero en toda negociación, pues vale todo, vale todo. No es solamente una cosa o dos, sino... Y bueno, pongo este ejemplo porque es muy llamativo, esto lo conocemos todos, ¿no? Pero pondría miles de ejemplos que se sorprenderían. ¿Tiene que ver con lo otro? Pues, no que tenga nada que ver, sino simplemente que en una negociación diplomática abierta, pues aprovechamos todos los flecos que podamos, ¿no? Aquí hay una persona que pregunta los resultados de la cumbre de Granada. Bueno, yo decía en esta crónica que hice en el diario de Sevilla que no ha habido resultados. Es decir, mucha palabrería, han cantado la Alhambra, pero en realidad, y no es porque no haya habido, tampoco tiene por qué haberla. El Consejo Europeo es una institución de la Unión Europea que no es la institución de la acción. La acción la tiene el Consejo, que no es el Consejo Europeo. Es decir, la reunión de ministros, en este caso de Asuntos Exteriores, que son los que se van a reunir dentro de 3 semanas en Bruselas, en la que se adoptan decisiones por mayoría, que no es por unanimidad como en el Consejo Europeo, donde se podrá determinar, que se va a determinar, y si no, estén ustedes atentos a esto que les digo, pues un reparto equitativo del tema migratorio. Pero eso hubiese sido deseable que se hubiese producido en Granada. Y en Granada no se ha producido. ¿Por qué? Pues porque ha habido 2 países con el empuje de otros, no lo olvidemos, que no han sido solamente los polacos y los húngaros, también los italianos. Lo que pasa es que los italianos no quieren aparecer, entonces ellos no votan negativamente, pero impulsan que los otros, oye, ¿cómo os voy a dejar llevar por esto? Bueno, eso es toda una negociación. Y allí la Alhambra, tan bonita, no sé qué, pues no aparece la expresión inmigración, no aparece la expresión asilo en la declaración. Lo que aparece son generalidades, es decir, cosas que, no sé, no se enfade, pero eran las mismas cosas, las mismas que se decían en el año 2002 en el Consejo Europeo, como quien se dice. Yo sé, profesor, que la actualidad sí lo demanda y su perspectiva sería importante conocerla. 2 días, Gaza, Cisjordania, Palestina, y bueno, eso nos propone una nueva cruzada, una nueva inestabilidad en el mundo. Pues parece que son países pequeños, pero no son pequeños. Israel es un país con una potencia enorme, sobre todo en lo que es la industria, sobre todo en lo que es la tecnología, lo que es la información. Manejan muchísimos datos, aparte del gran Osamno, que se le ha ido de las manos un poco el tema, pero en lo que se refiere a su opositor de Hamas, bueno, esto ha sido un desayuno amargo para el mundo. Sí, y mire que lo siento porque cuando estuve en la comisión jurídica en Palestina, yo fui muy partidario de hablar con Hamas. El Parlamento Europeo no quiso ni siquiera una cena con los ministros de Exteriores, que era una cosa viable, que estaba en aquel momento en un proceso electoral, que terminó ganando Hamas, por cierto. Hay que acudir mucho a las realidades.
Gaza es un territorio muy pequeño en comparación con la población existente, que es enorme, más de 2 millones de personas viven en esa franja. Y allí no tienen provisión de ningún, nosotros llamamos goods, ¿no? de ningún bien tangible. Entonces, ¿quién les provee? Pues miren, como ha sido tradicionalmente la Iglesia Católica en la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, proveían ellos de la educación, de la sanidad, bueno, pues esto es lo que provee Hamás. Pero hay que entender hay que entender también el problema de lo que es un territorio ocupado, aunque no está ocupado, efectivamente. Israel no ocupa Gaza, sí ocupa Cisjordania y sí ocupa Jerusalén, pero no Gaza. Lo que pasa es que a Gaza la tiene atenazada, es decir, la rodea absolutamente por tierra, mar y aire, y allí no tienen posibilidades de ningún tipo, de tener ningún. ¿Qué ocurre ahora? Que están teniendo ayuda sustancial de otros países de la zona, Líbano, por ejemplo, Irán, por ejemplo, y eso es el polvorín. Aquí pudiera darse un enorme polvorín que, no les quepa la menor duda, nos afectaría. ¿De acuerdo? Porque nuestras fronteras, yo siempre lo digo, la frontera no es Marruecos, nuestra frontera es Mali. Nuestra frontera, por la otra zona, es Oriente Próximo. Nosotros lo llamamos próximo, a diferencia de Estados Unidos, le llaman Oriente Medio, ¿no? Pero vamos, para nosotros porque es próximo, es muy próximo, muy cercano, ¿verdad? Esto tenemos que pensar la implicación de la Unión Europea. Lo que pasa es que la Unión Europea, ayer hablaba con la ministra de Defensa, me decía, Pablo, yo estoy harto de hablar esto con Borrell, pero es que Borrell siempre me dice lo mismo. Es que el problema es la inmediatez de todos los problemas que van surgiendo, y somos 27 estados, entonces vamos apagando fuego y no tenemos una visión a largo plazo de nuestro papel en el mundo. Esto que yo llamo estrategia global, que pensaba que aquí en Granada se podía haber facilitado, pero seguimos, y es una verdadera pena, esto, Europa está perdiendo su influencia en el mundo y somos, con perdón, los únicos que aportamos valores y principios. Deberíamos hacer un enorme esfuerzo y los ciudadanos deberíamos de ser muy conscientes de este problema. Pregunta